Me da mucho gusto que podamos estar aquí de nuevo y para poder continuar con este salmo. Este salmo que se acuerdan que habíamos hablado de que estaba en una forma escrito muy diferente a los anteriores, debido a que era un salmo de lamento, ¿no? Inclusive había llamado, es una oración en modo menor, como la música que es a veces triste, melancólica, etcétera, ¿no? Y bien, pues para comenzar vamos a hacer una oración para que Dios guíe tanto este estudio de los salmos como la predicación. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí delante de ti. Gracias, Dios, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor y señores, y tú eres el Dios de los tiempos prósperos también como de los tiempos difíciles, y a ti podemos acudir. Tú nos enseñas así en tu palabra, tanto en los tiempos de bonanza para darte gracias, como también en los tiempos de tristeza para hacer oración, y también en los tiempos de enfermedad, Dios, para que, pues Señor, se ore por nosotros. Te queremos pedir ahora que podamos estar todos en un mismo espíritu, siendo tocados en nuestros corazones, Señor, por estas enseñanzas, y que, Padre mío, pues sabemos que los que estamos aquí enfrente no somos nadie, sino realmente, por eso te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que toque y el que enseñe, el que muestre estas enseñanzas. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver ahora vamos a terminar de ver la primera parte. ¿Se acuerdan que habíamos visto que este salmo lo dividíamos en 3 secciones? La primera sección que estamos viendo del salmo de los versículos 1 al 11, y en los 3 primeros, en los 2 primeros hablábamos de una apelación a Dios. Hay algo aquí muy importante, quiero que pongan mucha atención en esto que voy a decir. Vamos a ver unas partes de lo que consiste una oración de lamento. Esto me compartieron un libro muy bonito en el cual este tipo de situaciones me estoy basando, y de alguna manera se me hicieron muy importantes para poder entender lo que es una oración de lamento. A través de la oración de lamento, los autores, que vimos que son muy variados, desde los autores de Salmos hasta el mismo Jeremías, en su libro de Lamentaciones, podemos seguir estos patrones más o menos en orden. El primero ya lo vimos, y lo vimos la semana pasada, es la apelación a Dios. Llegar y presentarte delante de la presencia de Dios y invocar su nombre, pedirle audiencia, como quien dice. La segunda parte, que es la que vamos a ver ahora, es una exposición de tu queja. ¿Por qué vas? ¿Por qué te presentas con esa oración específica, ¿no? La tercera parte es una petición. Tú te estás presentando delante de Dios, te estás presentando con una queja. ¿Qué vas a pedirle a Dios? Generalmente este patrón lo siguen las personas que hacen esta oración. Y por último, una reafirmación de tu confianza en el poder de Dios. Podemos ver, como vamos a ver en este salmo, que llega un momento en donde el salmista le dice a Dios: Dios, me estás maltratando, Dios, se te está pasando la mano, ¿no? Como hemos visto en otros salmos. Pero al final se reafirma no solamente la confianza en el poder de Dios, sino la confianza en el amor de Dios. Es muy importante, porque nosotros podemos pensar que Dios es muy poderoso, tan poderoso que creó todo el universo y hasta la última galaxia que está a miles de millones de años luz. Sin embargo, creemos que Él es lo suficientemente bueno, misericordioso, para escuchar nuestra oración. Ese es un punto muy importante. Hablábamos la semana pasada de aquel leproso que le decía a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Él no tenía ninguna duda de que Jesús lo podía limpiar, pero ¿querrá Jesús? ¿Sabes qué fue la maravillosa respuesta de Jesús? Quiero, sé limpio. Entonces, en base a esto vamos a leer estos versículos. No sé si podamos terminar hoy esta parte, pero vamos a
verla, ¿no? Dice, vamos a ver ahora de los versículos 3 al 11. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Esta es una parte que es un poquito difícil de explicar porque tiene muchas alegorías, muchas cosas. Soy como el pelícano del desierto, imagínate un pelícano en el desierto, ¿no? El búho de las soledades, ¿no? Como ceniza y bebo lágrimas, ¿no? La Biblia, y más en estos libros que son, el libro de Salmos, que es un libro poético, habla con muchas alegorías, muchas cosas que no quiere decir que vas a beber lágrimas, pero el punto es que cómo estás llorando de tal manera que podrías llenar medio vasito de agua, ¿no? Y bien, pues bien, podemos ver que una vez que Dios invocó en los primeros 2 versículos, nos encontramos con este valle sombrío de 9 versículos. Es un valle largo y en este valle, este hombre, el salmista, va a exponer de una manera franca su queja personal delante de Dios. Aquí es muy importante hablar de lo que es esta queja, porque si yo te preguntara, ¿qué opinas si tú llegas delante de Dios y te quejas? Pues generalmente siempre tenemos la queja como algo malo. Ajá. Sin embargo, vamos a ver cómo lo maneja la palabra de Dios. Y ya de hecho ya lo empezamos a ver la semana pasada, esta cuestión. Este tipo de pasajes nos cuesta mucho trabajo entender y son un poquito como aquellos pasajes que también son numerosos en la palabra que nos hablan del juicio de Dios. Y estos pasajes vale la pena entender que si nosotros los tomamos de una manera superficial y los sacamos de contexto, no los vamos a entender y seguramente los vamos a malinterpretar. Decía una persona, ¿cuál es la mejor manera de interpretar la Biblia? No interpretarla. Vamos a leerla y leerla en contexto y Dios lo va a ir guiando, ¿no? Dice, sobre todo, cuando leemos versículos como el versículo 10, vamos a recordarlo, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Cuando vemos ese tipo de versículos, pareciera como que ese reclamo que el salmista le hace a Dios, pareciera como si fuera un decaimiento en su fe, o como ese reclamo como si fuera una falta de reverencia delante de su Creador. Dios, tú no estás teniendo lo mejor para mí. Ajá. Ahora, ¿se vale esto? Bueno, tú me dirás, desde luego, si está en la palabra, desde luego que sí se vale. ¿Tú orarías de esa manera? ¿Qué piensas? ¿Este pasaje nos enseña y nos recalca la falta de fe del salmista o la falta de reverencia delante de su Creador por el reclamo hecho? Definitivamente, como decía, si lo leemos superficialmente, así parecería, fuera de contexto, así parecería. Pero gracias a Dios, esto que estamos viendo, este valle que estamos viendo, es tan solo una parte del camino, es una parte de este salmo, en donde podemos verla, si la vemos a la luz de todo lo demás, podemos entender la naturaleza de esta queja. Y podemos entender de que de que esta queja es una parte medular en la oración del salmista.
que si en esta queja su oración no hubiera llegado tan profundo. En pocas palabras, como lo habíamos dicho la vez pasada, es la honestidad y la sinceridad de un corazón compungido delante de Dios. Ten en cuenta que si el salmista no tuviera fe, ni siquiera hubiera escrito el salmo. En esta descripción el salmista se descubre delante de Dios y aún descubre la profundidad de sus pensamientos y de sus sentimientos. Esto es maravilloso porque muchas veces podemos ver y podemos experimentar que al estar delante de Dios nos cuesta trabajo exponerlo y exponer sobre todo nuestro pensamiento. Algo que cuesta mucho trabajo es exponer delante de Dios nuestra falta de fe. ¿Sabes? Tú no le expongas a Dios, tú no le digas a Dios que tengas fe cuando no lo estás teniendo. Recurre delante de Dios y dile: Dios, como tuvieron esa confianza los discípulos con Jesús, dinos cómo aumentar nuestra fe. Hay muchas cosas dentro de lo que tú piensas que tienes que pedirle perdón, desde luego. Si tú analizas una reacción que tú tienes ante una prueba y tú puedes empezar a pensar: bueno, Dios, reconozco que estoy teniendo una falta de fe. Reconozco que no puedo tener esta fe por mí mismo. Señor, ayúdame. Esta es la oración que llega delante del Señor. Ahora, aquí hay algo muy importante. Tenemos que entender que si tú acudes a la queja, pero esa queja no la pones delante del Señor, es algo peligroso. Y esto te hará que te acerques a ese precipicio de incredulidad que trae consigo el que te enojes y que te apartes de Dios. Por ejemplo, estamos viendo ahorita esta oración. Ya la leímos toda esta parte de la queja. ¿Cuál podría ser un ejemplo en la Escritura de una queja mal hecha o una queja con un mal motivo? Vamos a poner esas 10 quejas que los israelitas tuvieron delante de Dios y que no entraron a la tierra prometida. Esa generación incrédula que tuvo esas 10 quejas. Primeramente, no apelaban a Dios. No llegaban delante de Él y: Dios, no tengo agua. Segundo, no le hacían una petición a Dios, sino simple y sencillamente se quejaban. Decían, por ejemplo: ¿para qué nos trajiste a este desierto para morir? O otra queja que tenían, por ejemplo, nuestra alma se seca solamente de ver este maná y anhelamos ver el pescado que comíamos de balde, ¿no? Eso es una especie como, no una queja que se expone delante de Dios, sino más bien una murmuración que se hace a espaldas de Dios, ¿no? Es muy distinto cuando tú quieres arreglar un problema con una persona y lo haces cara a cara: oye, me ofendió esto que dijiste, o pasó esto, a que tú nunca lo enfrentes y con los demás digas: ¿sabes qué? Fulanito de tal es tal o cual persona, ¿no? Así también con Dios. Estos israelitas estaban poniendo esa queja como a espaldas de Dios, no estaban yendo directamente de Dios. ¿Y esto, cuál fue el resultado? ¿Un aumento de fe? No, al contrario, su fe se iba deteriorando o iban confirmándose más en su incredulidad. Sin embargo, cuando tú llegas delante de Dios, apelas a su nombre y como segundo lugar expones tu queja o tu lamento, se puede volver una de las oraciones más profundas que hayas hecho. Bien, el salmista también empieza a describir su estado que lo tiene postrado. Y como tú puedes ver, este es un aspecto, es un cuadro muy parecido. Este es un cuadro muy parecido a Job, ¿no? Qué bueno que podemos ver todo esto, porque de alguna manera podemos entender lo que está pasando el salmista en este sentido.
por ahí alguna de las personas que han compartido que se han enfermado de COVID y que les ha ido muy mal por esta enfermedad, nos han compartido qué se siente, ¿no? Y nos han compartido que la otra vez alguien nos compartía que decía: Dios, si tú ya tienes que hasta aquí acaben mis días, pues adelante, ¿no? Y es un poquito similar a lo que está apareciendo en este cuadro de enfermedad. Dice, muy parecido a Job. Primero habla de su enfermedad, pero también a esto se adhiere el abandono de sus amigos y seres queridos. La persecución de sus enemigos es un tercer agravante. Y un cuarto agravante es una conciencia de que Dios lo está castigando. En todo esto se ve claramente su sentir. De una manera exacta y detallada, el salmista nos describe la forma como se está dando la enfermedad. Fíjate, él dice en estos versículos que leímos que siente un malestar tan fuerte que aún siente que sus huesos se queman, arden tanto que se queman. Además, no tiene apetito. Cuando estás muy enfermo no quieres comer. Siente además que la vida se le está yendo de sus manos. Él hace referencia al humo en un principio cuando dice en este versículo, el versículo 3, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón está quemado, ¿no? Y dice, mi vida la siento como humo. Tú ves el humo y de repente no lo ves porque el aire que está alrededor lo dispersa, ¿no? Así de efímera ve esto. Es de notar que este estado físico también lo ha mermado en su estado de ánimo, debido a que él dice, y él declara en el Salmo, que tiene su corazón marchito y angustiado. En sus largas noches él ha perdido la esperanza. El punto más difícil de una enfermedad prolongada tiene que ver con el ánimo, con el desánimo que éste produce. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Así que a la luz de esto, y acordándonos un poco de Job, podemos ver que la parte más difícil de su prueba fue el tiempo de duración de su enfermedad. Esto, saliéndonos un poquito de aquel que está teniendo la enfermedad y viendo el punto de vista de los que están alrededor, Dios nos pide algo muy importante, que tengamos presente a los enfermos, tanto en oración como cuando se pueda, visitarlos y alentarlos. ¿Estás teniendo tu interés por los enfermos que están a tu alrededor? Bien, como decíamos y como decía el salmista, hablaba del humo que se esparce. La enfermedad prolongada y grave también nos lleva a ver lo efímero que es esta vida, lo temporal. Nos hace ver la eternidad de cerca. Podemos ver 3 ejemplos. El ladrón que estuvo al lado de Jesús en su agonía le decía al otro ladrón, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Él se veía a las puertas de la muerte y por lo tanto a las puertas de su propia condenación. Tenemos otro ejemplo en el rey Ezequías, que fue enfrentado a poner en orden su vida cuando él estaba moribundo, cuando él estaba en una enfermedad. Se sentía muy mal, llegó el profeta y le dijo, Dios dice que pongas orden porque vas a morir. Y eso fue el punto de toque que lo quebrantó completamente y lo llevó a arreglar su vida. ¿Cómo se empieza arreglando su vida? ¿Cómo se empieza arreglando tu casa? Arreglando tu relación con Dios. Finalmente podemos ver, y esto sí lo voy a leer, estos 2 pasajes que estaba viendo aparecen en Lucas 23:40, el del ladrón que estaba al lado de Jesús, y en Segunda de Reyes 21, que es el que habla del rey Ezequías. También podemos pensar en el moribundo que describió Eliú en el libro de Job, el cual él estuvo preparado para escuchar el mensaje de salvación
dado por un elocuente mediador muy escogido. Ese pasaje está en Job 33, del 19 al 24, que nos dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Este hombre que describe Eliú se parece mucho al hombre que está describiendo el salmista. Ajá. Sin embargo, es en ese momento de enfermedad cuando Dios puede producir aquella purificación, aquel arrepentimiento, aquel ordenar su vida. Hemos visto ejemplos desde aquel que tenía que arrepentirse para no ser condenado, hasta aquel que tenía que ordenar ciertos aspectos en su vida que no había hecho caso probablemente, pero que tenía que ordenar en ese momento. Pero en todos los casos podemos decir que todo esto se convirtió en una bendición. El siguiente versículo es de Job, el 25, el 33-25, habla que su carne será más tierna que la de un niño. Mira, a veces Dios no nos tiene a aliviarnos de una enfermedad. No es una promesa que Dios necesariamente te tenga que sacar de esa enfermedad, de esa situación en la que estás. Sin embargo, tu alma, con una relación con Dios y con una oración de confianza como la que estamos viendo, puede llevar otra vez a revivirse y ser tan tierna como la de un niño. Nos habla un poco del orgullo y vamos a poner algunos ejemplos de qué es lo que ha pasado a través de la historia, sobre todo iniciando con el pueblo de Israel y hasta un poco del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de grandes líderes que Dios bendijo, que Dios iluminó, que Dios les dio un trabajo que hacer, que lo cumplieron, pero que sin embargo tuvieron en sus vidas ciertos momentos que les llevó a acarrear consecuencias. Y estos ejemplos que vamos a ver principalmente están dados para que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestras vidas y no nos descuidemos en ningún momento. A mí me viene mucho a la mente un versículo que dijo Pablo, que dijo: me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y nosotros vemos en la vida que nuestra mente está llena de cosas, está llena de influencias, de deseos, de planes, de proyectos, llenos de problemas que muchas veces nos hacen distraernos de lo más importante. Y se nos olvida que en Dios tenemos todas las soluciones. Recuerden que Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice: vengan a mí y yo voy a solucionar todo. Jesús llegó en el tiempo previsto por Dios, ni antes ni después, pero desde la creación de Adán y Eva y de la caída del hombre, Dios empezó a hacer un trabajo desde con Adán y Eva, y lo sigue haciendo hasta nuestros días, de redención de la humanidad. Vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, que dice en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Santiago nos alarga un poco esta frase que dice:
y cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ese es uno de los únicos casos en los que Dios dice fue llamado amigo de Dios. Recordemos, por ejemplo, como Abraham intercede por Sodoma y tiene esa capacidad de negociar con Dios hasta que llega a 10 justos que no había en Sodoma. Solo se salva a Lot y su familia, salvo su esposa que cometió una desobediencia, que como ya conocen la historia, voltea cuando está ya cayendo juicios sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, y se convierte en salvo. Pero Abraham pues decidió seguir a Dios y es el ejemplo de la fe, no nada más en nuestros días, sino también a los israelitas, porque claramente ellos entendieron por medio de todos los profetas que lo que realmente salva no es la descendencia según la carne, según todos los fariseos y muchos de los judíos decían, sino la fe. Eso es lo que salva. Creyó y su fe le fue contada por justicia. Cuando viene Jesús a este mundo, les dice: no tengan la seguridad de que porque vienen según la carne de Agar, son hijos de Dios, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Es según la fe, es según la promesa que salva. Entonces, a lo largo de la vida de Abraham, pues un día le dice Abraham a Dios: me has dado todo esto, me has dado riquezas, dice, pero no tengo a quién heredar. Y pues a lo mejor va a heredar este hijo de mi siervo. Y la verdad, pues soy triste. Se lo expresa, ¿no? Y entonces Dios le dice: bueno, tú vas a tener un descendiente que heredará, un hijo según la carne que heredará. Y él creyó esta promesa. Él tenía 90 años cuando Dios le hizo esta promesa. Y pasa el tiempo y su esposa Sara se desespera un poco. Dice en Génesis 18, 10 y 14: entonces dijo, cuando le hace la promesa: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Hay algo para Dios imposible o difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto pasó a los 9 años que Dios le había dicho. Pero en ese ínter, Sara se desesperó y le dijo: oye, pues voy a ten siervos a través de mi sierva Agar, para que yo pueda pues cobijar a un hijo. Y Abraham accede a su petición. ¿Qué pasó con Abraham? Debió haberse mantenido firme en su promesa. Lo presionó tanto su esposa que quiso complacerla. Pero el hecho de que él le dijera que sí, pues bueno, vemos que cuando Agar se embaraza, empieza a ver con menosprecio a Sara y se vuelve a poner altiva, y ella pues en un sentido la corre, pero Dios le habla y le dice: vuelve, sométete a tu sierva, porque también el hijo del cual ha sido engendrado en ti, de él haré una gran nación. Pero nosotros vemos que este acto produjo que pues naciera Ismael. Ismael pues es toda una nación, actualmente cubre gran parte del hemisferio del oriente, y son acérrimos enemigos de Israel. Entonces sí, Dios cumplió la promesa, pero ellos nunca quisieron o negaron los caminos de Dios, sino se establecieron su propio Dios. Y hoy vemos una religión de las más fuertes del mundo que adoran a un Dios falso. Y dicen: nosotros también tenemos el derecho, porque Ismael fue el primer hijo de Abraham, fue el primogénito. Seguramente así piensan, y esto los hace que hayan sido enemigos de todo el tiempo. Entonces, quizá Abraham debió haber dicho: no, espérate, Dios va a cumplir su promesa, vamos a esperar en Dios. Y otra hubiera sido la historia
pero el caso es aquí que no pudieron, no, o sea, no, esta situación de debilidad hizo que a lo largo de ya del andar del pueblo de Dios, pues tuviesen toda su existencia desde que ya se forman una nación hasta la fecha, siguen teniendo problemas con ellos. Entonces nosotros podemos ver aquí que nosotros en nuestra vida podemos tener en nuestro corazón el mayor deseo de servir a Dios, de seguirle, pero no somos constantes en nuestra entrega, no somos constantes en nuestra devoción, y podemos cometer errores, como es este caso, que puedan traer repercusiones a nuestra vida. Recuerden que el pecado siempre trae consecuencias, y aunque Dios sí nos perdona si nos arrepentimos, por supuesto, si nos arrepentimos de verdad y con todo el corazón, también es cierto que las consecuencias podemos cargar con ellas todo el resto de nuestra vida, y aquí en este caso a lo largo de muchas generaciones. Después nace este hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Isaac empieza a tomar un sentido en cuanto al afecto muy grande en Abraham, y era lógico, un hijo en su vejez, habiendo pensado que no tendría hijo, que no tendría a quien heredar, ahora tenía un hijo a quien heredara, y tomó un lugar importante, quizá más importante que el de Dios, tanto que Dios le dice, pues ¿sabes qué? Ven y sacrifícame a tu hijo Isaac. Y él, del momento que Dios se lo pide al lugar a donde él iba a llevar a cabo el sacrificio, estaba a camino de 3 días. Imagínense todas las luchas que no tuvo él en ese tiempo, en ese momento. Huyo, me escondo, me voy a otra nación. Pero él concluyó, de Dios nadie se puede esconder. Y si Dios me lo pide y Él me prometió, y eso lo dice ya después en el capítulo 11 de Hebreos, y Él me prometió que me iba a dar un hijo, también es poderoso para resucitarlo de los muertos si yo obedezco. Y decidió obedecer. Y ahí Él entregó a su hijo, murió a su hijo en su corazón. Y ahí es precisamente donde su hijo, que pudo no haber sido algo útil para Dios en cuanto a la descendencia, se volvió algo útil, porque ya estaba en las manos de Dios. Entonces Isaac nace, crece, y llega el momento, después de que muere Sara, en que pues él tiene que, o sea, Abraham dice, ve la necesidad de que él tenga ya una esposa, y manda a su siervo Eliezer, y lo manda precisamente a un lugar donde vivían parientes, y el siervo dice, bueno, Señor, muéstrame tú quién es. O sea, no voy a hacer larga la historia porque se nos sería todo el estudio, solo es poner el ejemplo. Ya pues Rebeca llega, le responde de acuerdo al siervo había pedido a Dios, y claramente se da cuenta que es la que Dios había seleccionado, y se casa con ellas. Y pues llena el espacio vacío que tenía Isaac por la muerte de su madre, y luego pues llega el momento en que ella no tenía hijos. Vamos a leer mejor el pasaje rápido. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde las entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
Era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y aquí está el versículo clave de esta enseñanza que quiero plasmar. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y ustedes se dan cuenta, aquí ya en esta profecía, claramente Dios había determinado que el mayor serviría al menor. Esto venía de parte de Dios. Recuerden que en la antigüedad, que todavía no había en forma formal una escritura, muchas veces se transmitían de generación en generación y de padres a hijos las cosas más importantes de la vida, de la familia y de las vivencias. Claramente Isaac sabía todo lo de Ismael, sabía que Dios había hecho la promesa pues, a través de él, sabía que Dios cumplía lo que decía. Y aquí en este caso Dios profetiza antes de que naciera que el mayor serviría al menor. Sin embargo, la preferencia de Jacob por Esaú contra Jacob, que era el hijo de la promesa, pues fue determinando lo que él tenía que hacer ya para morir. Sabemos que Isaac ya para morir, y sabemos que aquí hubo un momento en que él olvidó esto. De ahí que su esposa, Rebeca, oye cuando él le llama a su hijo Esaú y le dice, ve y trae algo de la casa para que te bendiga. Y ella dice, no tomará este hombre o este hijo la bendición que le corresponde a Jacob. Entonces le dice a Jacob, vístete, engaña a tu padre y pues ponte sus ropas, etcétera, un cordero para que te sienta velludo, etcétera. Recordemos entre paréntesis que cuando un día Esaú venía del campo hambriento y Jacob había hecho un guiso de lentejas, un guiso rojo, le dijo, dame de ese guiso porque vengo hambriento. Dice, bueno, te doy si me vendes tu primogenitura. Y él lo hizo de esta manera y ¿qué pasó? Pues vendió, menospreció su primogenitura. Esto fue una situación agravante. Y luego al momento de la bendición, Jacob suplanta a su hijo, a su hermano. ¿Y qué pasó aquí? O sea, la promesa de Dios hubiera llegado de todas maneras, porque Dios así lo había determinado. Pero él pues sigue el consejo de su madre y tiene que padecer porque engaña a su hermano, sí recibe la bendición, pero tiene que salir huyendo contra amenaza de muerte. Huyendo, duerme en un lugar donde pues él tiene un sueño de una escalera que venía al cielo, y ángeles subían al cielo y ángeles subían y bajaban. Y dice, este lugar es un lugar santo donde está la presencia de Dios. Aquí Isaac ve el primer tipo de Cristo, su descendiente. ¿Por qué? Porque esa escalera al cielo es Jesús. Es el que reconcilia a los hombres con Dios. Sin embargo, él le hace una promesa: si tú me bendijeres, yo te daré el diezmo de todo lo que yo genero. Pero llega con Labán, y Labán, lógico, se enamora de Rebeca. ¿Cómo se llama? Jacob. De Raquel. Eso. Gracias. Se enamora de Raquel. Labán lo engaña y le da a Lía. Y entonces, pues él sufre de lo que él hizo, las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Y bueno, vemos la historia en la cual ellos engendran muchos hijos, y de eso se genera la nación de Israel. Pero él llegó a un punto en el cual ya no quería seguir viviendo igual. Él sale huyendo de Labán, ya a través de pues la gracia de Dios. Él prácticamente hace su fortuna de ganado. No vamos a entrar en detalles aquí, pero llega el momento en que dice, yo no tengo aquí ningún futuro. Habla con sus esposas y les dice, ¿saben qué?
yo quiero volverme a mi tierra, y ya están de acuerdo, porque ya nuestro padre ya no cobró el precio y con excesos, entonces sí estamos de acuerdo. En total, él sale huyendo, y bueno, va, su suegro lo alcanza, total, hacen un pacto. Pero cuando él va a regresar ya a entrar a la tierra donde se encontraba precisamente su hermano Esaú, y ya se habían dividido y habían formado una gran nación, él tiene que enfrentarse con Dios y decir: yo ya no quiero ser el mismo. Dice, y cuando manda él algunos siervos para que le digan a su hermano: aquí viene tu hermano, el morado fuera, espero que me recibas con bien, pues le entra el temor a este hombre y dice: así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida podemos cometer muchos errores, podemos tener situaciones que pasamos por alto, todos pecamos cada día, muchas veces somos ligeros en nuestro actuar, en nuestras reacciones, pero siempre va a llegar un momento en el cual nosotros nos tenemos que enfrentar a Dios y tenemos que arreglar. Jacob, al igual que su padre Abraham, al hombre que Dios bendijo, que cometió errores no tan graves, Isaac tuvo preferencias y hubo consecuencias, y ahora él está aquí con 12 hijos, sus mujeres, sus ganados, y teme porque su hermano había jurado que lo iba a matar. Pero él acude a Dios, y es aquí uno de los puntos muy importantes. Siempre nosotros, en todo problema en nuestra vida, como también se explicó en el Salmo hace un momento, tenemos que acudir a Dios, tenemos que arreglar nuestra vida. Pero el enfoque aquí, más que eso, es que nosotros podemos evitar muchos errores en nuestra vida si siempre estamos conscientes de lo que somos, y nuestra dependencia de Dios crece momento tras momento. Un descuidito puede hacer que nosotros actuemos impulsivamente, tomemos nuestra vida en nuestras manos y haya consecuencias. Y aquí no acaba la historia. Después vemos a Moisés, aquel siervo, después de que Israel es esclavizado por más de 400 años en Egipto, cómo Dios lo usó tanto, lo preparó, primero lo crió, permitió que se criara en el palacio del faraón con todos los lujos, las comidas, la filosofía de los egipcios. Pero su madre lo creó, acuérdense ustedes, ella lo amamantó, y hasta que tuvo la edad para reintegrarse, que fue cuando fue destetado, fue que ya estuvo en el palacio del faraón, pero ella le infundió algo. ¿Quién era él? Y por eso es que a los 40 años él decide salir a ver a su pueblo y ve todas las injusticias, mata al egipcio y tiene que salir huyendo. Pasan 40 años, como ya estudiamos hace poco toda esta escena de la zarza, y bueno, Dios lo prepara y llega el momento en que él regresa. Él y Aarón pues llevan a cabo su ministerio, enfrentan al faraón, salen de Egipto. Moisés tiene que tratar con el pueblo de Egipto, tiene que tratar con la rebeldía de Israel, con el desánimo, fortaleciéndose cada momento. Llega el momento en que tiene un incidente que no tienen agua, y Dios le dice, que es un punto muy importante: golpea la roca y saldrá agua. Años más tarde, casi cumplidos los 40 años de deambular por el desierto, pasa una situación parecida, que no tienen agua. Y aquí es donde viene el problema con Moisés. Dios le dijo: háblale a la roca y se sucederá el milagro. ¿Por qué era tan importante su obediencia en este momento? Porque Cristo, que representa la roca, solo puede ser golpeado una vez,
Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, como dice la Escritura, para que vayamos a Dios. Y cuando Moisés y Aarón no siguen estrictamente la enseñanza del Señor, actúa impulsivamente, se atribuye parte del milagro, o sea, le roba la gloria a Dios y dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta roca, y golpea la roca. No le habla, como Dios había dicho. Él cometió un error. Aquí, ese hombre que representa, es el hombre más bendecido, podríamos decir, del Antiguo Testamento, sobre el cual Dios dio la ley, que tuvo que estar luchando y enfrentándose al pueblo de Israel, que tuvo una vida impecable, podríamos decir. Este hombre, en un arrebato de ira, su orgullo se levanta, le roba la gloria a Dios, y Dios le dice: por cuanto no me glorificaste, no meteréis a Israel a la tierra. Lo dice textualmente. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Una consecuencia. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos que vivir precisamente con ese temor creciente en nuestra vida de desobedecer a Dios. Porque siempre toda acción de desobediencia, todo grado de incredulidad, por menor que sea en nuestra vida, siempre va a tener repercusiones. Primero, en nuestra conciencia, en nuestra relación con Dios. Cuando hay mala conciencia, tú no te puedes relacionar libremente con Dios. Y luego, las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, aquí nosotros vemos que dentro de todo esto, también hubo hombres fieles. Y vemos que Josué, el sucesor de Moisés, este hombre que fue uno de los 2 espías que junto con Caleb vieron las ciudades amuralladas, vieron el tamaño de sus opresores, pero decidieron creerle a Dios. Este hombre que decidió consagrarse, Dios lo usó poderosamente. Dice textualmente en Éxodo 33:11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Este hombre decidió desde su juventud, reiterando, fue uno de los 2 espías que vieron todo esto, decidió consagrarse totalmente a Dios. Y aquí el punto es, todo el tiempo estaba en el templo de Dios, y él fue fiel todo ese tiempo. Entonces, cuando Moisés comete pues este acto en el cual Dios como sentencia le dice: no entrarás a la tierra prometida, y aquí como paréntesis es importante que nosotros sepamos que Dios a cada uno le da una revelación de su persona y le da un plan. Él nos habla de que proporcionalmente a uno da una moneda, usando una parábola de Jesús, a otro le da 5, a otro le da 10, de acuerdo a su propósito. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos confía? Tenemos que ser fieles. Moisés fue fiel hasta este punto, pero se le dio mucho. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso es que una persona que aspira, por ejemplo, un día a predicar el Evangelio, estar sentado en un lugar como este y poder enseñar a los demás y todo, es la que debe de vivir en un mayor temor, porque mientras más luz, cualquier error, más grande es el juicio. Pero nosotros tenemos que aprender a responder a Dios conforme a lo que Él nos confía. Y si nosotros respondemos conforme a lo que Él nos confía, Él nos confiará más. Recuerden esta misma parábola de las minas o los talentos, como al que solo le dio una que no produjo nada, que aún esta parábola dice: siervo negligente y malo, cuando menos hubieras metido al banco el dinero y te hubiera producido algo, pero este lo enterró. Habla de una total falta de fe. Pero él dice: désela al que tiene 10. Y todos replican: pero Señor, ya tiene 10. Y esto digo,
dijo Jesús, al que tiene se le dará y tendrá más. Al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En el capítulo 14 de 1 Corintios, cuando se habla de los dones, desde el 12 se habla de los dones y el 14, dice, aspiren los mejores dones. O sea, hay un don natural que Dios nos da, pero nuestro deseo de servicio, como en el caso de Josué, Dios puede bendecirnos mucho más. Josué, fiel a Dios, mete al pueblo de Israel, y dice la Escritura que mientras vivió Josué y los contemporáneos ancianos de su tiempo, Israel anduvo por el camino. Y al final de su tiempo, Josué mismo enfrenta al pueblo de Israel y les dice lo siguiente, en Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ven ustedes? Aquí Josué le está desenmascarando la verdadera actitud de este pueblo rebelde, contradictor, que al final de cuentas Dios les quitó el ministerio por esto, porque todo el tiempo no dispusieron su corazón. Ellos salieron con una idea de Egipto, que era la adoración de múltiples dioses, y el hecho de que Dios se les revelara y adorar un solo Dios les trajo un conflicto tremendo. Recuerden un poco antes de eso cómo la misma Raquel se roba un ídolo de su padre Labán, y va Labán y dice, oye, ¿por qué me robaron un ídolo? No, pues quien lo tenga muera. Y bueno, se salvó, porque a él lo escondió astutamente, pero llevó sus ídolos. Israel se sacó sus ídolos al desierto. Entonces, ¿qué puede perjudicar tu vida? Y es aquí donde es una aplicación práctica para nosotros. ¿Cuáles son tus ídolos? Vemos que Abraham tuvo que, en su corazón, sacrificar a su hijo Isaac. Todos podemos estar teniendo en lo largo de nuestra vida cristiana, con nuestra relación con Dios, cosas que realmente no queremos dejar. Muchas de ellas podemos estar tan acostumbrados que ni siquiera las vemos como una amenaza. Pero recuerden que la característica de un ídolo es que sustituye a Dios, toma el lugar de Dios, por eso es un ídolo. Y todo ídolo que no queramos dejar va a afectar nuestra relación con Dios. Y llegado el momento de una prueba, va a salir a flote lo que es. Tú puedes venir a un estudio como este, fingir que eres un buen creyente, fingir que lleves una vida cristiana impecable, compartir de una manera que todos vean y te admiren porque eres un gran creyente, pero lo que hay en tu corazón, muchas de esas cosas tú guardas. Por eso dice un pasaje en la Escritura: el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. Cada uno sabe lo que es y lo que tiene, pero si nosotros no arreglamos desde un principio este tipo de situaciones, tarde o temprano, cuando vengan situaciones extremas, porque podríamos decir que los ídolos están escondidos, ocultos, quizás hasta te acostumbras a vivir así, reitero, pero cuando vienen las situaciones extremas es cuando sale a flote lo que realmente somos. Por eso Dios trae las pruebas a nuestra vida. Por eso tiene sentido lo que nos está compartiendo Alex en este salmo y lo que falta de compartir, porque como reaccionamos en las pruebas es como realmente somos, no como generalmente nos comportamos. Pero aquí nosotros vemos a este hombre Josué, que vivió íntegramente y tuvo el carácter y la fortaleza de desafiar cosas tremendas, como meter a Israel a la tierra prometida, luchar contra ejércitos extranjeros y ser un líder intachable. Pero él mismo vio que Israel como nación no había cambiado de esencia. Por eso los tiene que enfrentar y les dice, pues escoge a quién sirves.
Tú puedes venir, por ejemplo, a un estudio como este y decir, ay, qué bonitas palabras, pero sales y haces lo que quieres. Y aquí mismo, una vez, una persona, hace tiempo cuando todavía estábamos en el Hotel del Bosque, pues platicando yo con esta persona, me dice, es que lo que viene, lo que tú dijiste en el estudio y oyes, salimos de aquí y ni mi esposo ni mi hijo lo cumplen, y yo les digo, vea, pero ¿cómo se acaba de decir esto, Miguel, aquí, y ustedes están haciendo todo lo contrario? Tristemente, a la larga, esta persona se endureció. Y ese es un punto muy importante. Si nosotros no somos veraces en nuestra forma de vivir, conforme a lo que dice la Biblia, si no somos constantes en nuestra entrega, no vamos a tener una autoridad para poder corregir, ni vamos a ser un ejemplo a los demás. Porque a lo mejor tú puedes esconder cosas dentro de tu vida, pero te digo una cosa, tarde o temprano, o más bien temprano que tarde, otros se van a dar cuenta. Recuerden ustedes que el último en darse cuenta que tiene orgullo es el que lo posee. Todos los demás, tus acciones, tu lenguaje corporal, y todo lo que tú haces y dices, te ponen en evidencia ante los demás. Por eso es que Dios quiere que seamos como Josué, que verdaderamente estemos cada día en el templo de Dios. O sea, Josué estaba físicamente en el templo, fuera del campamento de Israel, pero si tú realmente ya eres salvo, si realmente ya te convertiste, Dios está en ti. Tú eres el templo de Dios. Eso dice la Escritura. Dice que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero otro dice, el cual esté en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el momento que tú te conviertes a Cristo, Él ya te compró con el precio de tu sangre, de su sangre. Tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Él. Por tanto, el resto de tu vida debería ser como la de este hombre Josué, vivir para adorarlo. A veces decimos, no, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allá, tengo que formar, por ejemplo, un patrimonio, cosas de ese tipo. Y se nos olvida que Dios es poderoso, que Él sacó agua de la roca, que Él 40 años le dio el pan a Israel, el maná, sin que ellos tuvieran que trabajar, y aún así fueron rebeldes a las instrucciones que Dios les dio, porque su adoración equivocada los afectaba. Porque a pesar de ver todos los milagros que Dios hizo en Egipto y cómo de milagro los sustentó esos 40 años en Israel, seguían siendo rebeldes. Por eso Josué les dice, pues escojan ustedes a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y al hablar Josué de que él y su casa, quiere decir que él vivió tan íntegramente que pudo ser un ejemplo a sus hijos de lo que era la verdadera consagración. Por eso, con toda seguridad, pudo decir, yo y mi casa. ¿En qué puedes estar tú fallando cuando las cosas no salen como quieres? A veces nos concentramos en los errores de los demás y se nos olvida que primero tenemos que ver cuáles son nuestros propios errores. Tú no puedes curar a otro de lo que Dios no te ha curado a ti. Tú no puedes dar un ejemplo a otro de lo que tú no vives y crees. Entonces Josué, determinantemente y con toda seguridad, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento, solo uno, por causa del tiempo. Pedro. Todos conocemos a Pedro, el Pedro que es llamado por su hermano Andrés, mira, ve a conocer al Mesías, va, luego empiezan a seguirlo, venid a mí, os haré pescadores de hombres. Y cuando se empieza el ministerio, pues muchos de ellos no creían plenamente en Jesús, excluyendo a Judas. O sea, realmente muchos creyeron realmente hasta después. Pero un día les dice Jesús, ¿quién? En Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero que lo confesó de los discípulos como Dios. Sin embargo, todos conocemos la historia que inmediatamente después, porque a partir de este momento Jesús le empezó a decir que el Cristo tenía que padecer, que iba a ser desechado por la nación, que iba a ser vituperado por los gentiles, Herodes, Pilato, etc. Y Pedro le toma parte y le empieza a reconvenir, le dice: no, nunca te acontezca. Entonces Jesús lo tiene que reprender: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, cada discípulo tenía su propia idea de Dios, de su propia idea de quién quería que fuera Jesús. La mayoría de ellos estaban equivocados en su enfoque, porque ellos esperaban la liberación del pueblo de Israel, la liberación física. No sabían que Dios primero iba a traer la liberación espiritual. Por eso les decía: el reino de los cielos está entre vosotros, porque lo primero que Dios trae es la liberación espiritual, y luego ya viene la renovación de todas las cosas cuando nosotros tenemos la liberación física, ¿no? Como dice primero en Juan 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Primera de Juan 3, 1 al 3. ¿Sí? Seremos semejantes a Él. Pero eso va a venir hasta después. Ahorita Jesús renunció a su deidad, se hizo hombre, como dice el capítulo 2 de Filipenses, obedeció a Dios y pudo redimirnos. Y la Escritura dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos que pasar por un proceso en el cual Dios va a formar a Cristo y nos va a ayudar. Pero vemos que Pedro siguió actuando impulsivamente, porque cuando ya estaban en Getsemaní, un poquito antes, les dice: es que la Escritura dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y quién fue el primero que dijo: yo no te dejaré? Pedro. Aunque me cueste la vida, yo no te negaré. ¿Y quién fue el primero que casi lo negó? Bueno, entonces, cuando ya pasa todo este evento de la cruz y va con Juan a la casa del sumo sacerdote, bueno, de Caifás, el suegro. Para los judíos seguía siendo el sumo sacerdote porque era durante su vida, aunque los romanos habían puesto a su yerno, Caifás. Juan lo conocía y lo dejan pasar al patio, y cómo es desenmascarado, y ahí es donde niega a Jesús, ¿no? Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces, ¿no? Bueno, eso le sucedió. Y entonces en Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La Escritura dice: ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Y a veces nosotros estamos llorando y lamentándonos porque Dios no actúa conforme nosotros quisiéramos, y no sabemos que nada, absolutamente nada de lo que pasa en este mundo pasa por casualidad, y que aún Dios, como con sus hijos, aún de sus propios errores les hace entender. Vemos que Pedro, a diferencia de Judas, que también fue el que lo entregó, Pedro sí se arrepiente y Judas no. Ahí vemos la diferencia. Y Pedro es el que da aquel sermón tremendo en el capítulo 2 o 3 de Hechos, donde se convierten más de 3,000 personas. A lo largo de su ministerio, Pedro fue siendo transformado. Pero Jesús, cuando todavía se les aparece al final en Juan, también lo vuelve a enfrentar. Le dice en Juan 21:17, cuando están pescando y dice: hijitos míos, tráiganme, denme un pez, y dice Pedro: es Jesús, fue el primero que lo reconoce. Entonces despoja de su ropa y va nadando a encontrarlo. Y ya después de comer dice: ¿me amas más que estos?
3 veces le dice. Pero en la tercera le dijo, la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto quiere decir que todos pasamos por un proceso y Dios nos va a enfrentar. ¿Cuándo es cuando podemos cumplir verdaderamente la obra de Dios? Cuando realmente amamos a Jesús, cuando realmente sus intereses son nuestros intereses. Mientras esto no suceda, nuestro orgullo se puede interponer y va a aflorar en nuestra vida en el momento que menos lo pensemos, y generalmente es el momento de las pruebas. Por eso a veces Dios trae pruebas a nuestra vida para que se manifieste cuál es nuestra verdadera condición. Entonces Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Y Dios tenía un plan inquebrantable, recuerden: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios va a cumplir su propósito, pero siendo dóciles a Dios, consagrándonos, es precisamente como mejor podremos servirle. Más tarde vemos que Pablo tiene que enfrentarlo cuando llegan con Pedro algunos de la circuncisión, y Pedro se empieza a retraer. Entonces Pablo le tiene que decir en Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, el gran Pedro, que al final de cuentas escribió las 2 epístolas, ¿no? Las 2 cartas, la primera y la segunda de Pedro, donde ya ves un hombre transformado. Vemos que había en su vida momentos en que perdía la pista. Aquí perdió la pista y entonces estaba confundiendo, porque si él se empezaba a retraer, estaba negando a Cristo, parecido a lo que hizo Moisés al atribuirse el milagro de la roca. Dejó de juntarse con los gentiles, dejó de comer libremente. Entonces Pablo dice: oye, Cristo se lo dice después, si Él ya pagó todo por nosotros ya vivimos una vida diferente, no obligues a los gentiles a judaizar. Los falsos profetas en ese tiempo, que ya se consideraban cristianos, decían: primero tienes que cumplir la ley y entonces te puedes convertir. Y estaban diciendo un falso evangelio, tanto que Pablo tiene que insistir para romper todas estas falsas doctrinas que ya se habían suscitado para aquel entonces. Hoy, de la misma manera, nosotros vivimos falsas doctrinas, tenemos contactos y a veces vemos una cosa y vemos otra, y no vamos a poder discernir correctamente la verdad a menos que nosotros haya un fundamento verdadero de la palabra de Dios, que queramos vivirla y obedecerla. Recuerden, si tú lees la Biblia, no la aplicas a tu vida y conformas tu vida a lo que Dios te está mostrando a ti en tus tiempos devocionales, tú estás fallando y vas a caer tarde o temprano, dando un mal testimonio, afectando a quienes menos quisieras afectar. Entonces, si no hay casualidad de nada que vivamos y ponemos nuestros ojos en Dios, entonces nosotros vamos a poder salir como Josué, victoriosos. Dice que cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios nos ha dado un propósito ya como hijos de Dios. Las obras que Él preparó de antemano para que podamos seguir en ellas. Entonces nosotros podemos descubrir como el tesoro más grande, y lo tenemos, y ahora con tantas traducciones y versiones, tantas verdades maravillosas, tantas perlas. Pero si estas verdades no están transformando nuestra vida, hay un problema, porque en realidad la consagración
la verdadera consagración te debe llevar a entregarte más y más cada día. Dios te puede usar de una manera que tú no te imaginas si realmente dispones tu corazón. Cuando Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos, habla de que el Evangelio, muchos lo van a conocer, pero pocos se van a salvar. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es estrecho el camino, porque seguir a Cristo implica la negación de ti mismo, para poder seguir a Dios. Mientras tú no te niegues a ti mismo, no vas a poder seguir a Dios. Pero cuando tú aprendas a disponer tu corazón, eso te va a llevar a dejar a un lado todos los ídolos de tu vida, a dejarlos del otro lado del río, porque ya con Josué estaban de este lado del río, ya para llevar una buena vida, y tienes la mejor oportunidad de glorificar a Dios con tu vida. Si tú realmente quieres hacerlo, no es que ahorita en emoción tú te digas, sí quiero, está bien que lo sientas, pero la realidad es que se va a traducir en tus acciones. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este día de estudio, todas las enseñanzas que nos has traído, tanto en el Salmo como en este corto estudio de las verdades de lo que puede ser el orgullo en nuestra vida si nos descuidamos. Te pedimos, Padre, que tú malveches nuestros corazones, nos hagas sensibles a tu voz y a tu voluntad, y pongas el deseo del querer como el hacer, Señor. Te pedimos que te podamos glorificar en la forma individual y como iglesia, y que siempre podamos vivir en la verdad y darnos esa disposición para cambiar nuestra vida de acuerdo a lo que tú nos muestres que tenemos que cambiar. Danos la fuerza para dejar cualquier ídolo que se interponga en nuestra consagración entre tú y nosotros, y llévanos a una relación perfecta contigo, Señor, donde tú puedas transformarnos completamente a la imagen de tu Hijo. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.